La islamofobia se ha de combatir desde los europeos, hablando de todos los que hacen islamofobia. Hola familia, ¿qué tal? Presentamos a las compañeras que nos acompañan hoy. Son Lola y Monse. Monse está aquí a mi derecha y Lola está en diagonal arriba, ¿vale? Y nada, os las presentamos. Son compañeras del Forn de Teatre per Tothom. Lola López es antropóloga, experta investigadora en temas de interculturalidad, convivencia y migraciones del equipo de Teatre per Tothom. Y Monse Forcadas es también del equipo y fundadora del Teatre per Tothom. Bienvenidas Monse y Lola. Y Hola. que gracias por estar aquí, por encontrar el espacio para acompañarnos y qué tal, que cómo estáis. Primero que todo, muchas gracias a los dos, ¿no? Por permitirnos estar aquí. Es un placer porque soy una gran fan de Cuello Largo, o sea que está genial estar aquí. Yo estoy nerviosa, contenta de estar, pero mira, con la de años que llevo hablando en público y últimamente en el último año y medio online y demás, pero mira, me he cogido el puntito de estar un poco nerviosa, pero vaya, se me pasará en 30 segundos. Sí, sí, se pasa rápido, ¿eh? ¿Queréis comentar si os apetece un poco de qué va esto del teatro del oprimido, del teatre de l'oprimit, de dónde viene y en qué consiste? Bueno, el teatro del oprimido es una tendencia teatral que nace en los años 60 en Brasil, de manos de un señor que se llama Augusto Boal, ¿vale? Un poco para hacer frente a la dictadura que había en ese momento, ¿no? Con el teatro. Y hace algunas metodologías para poder hablar de cosas que sucedían, ya sea de manera clandestina o no, pero que se hablara de los problemas que hay. ¿Qué es el teatro del oprimido? El teatro del oprimido es un teatro en donde los oprimidos hablan de lo que ellos están luchando, ¿vale? Entendemos por oprimido una persona que lucha. Si hay una persona que se queja, no significa que sea necesariamente oprimida, o si hay una persona que está insatisfecha pero no lucha, ¿no? Puede ser alienada, bueno, es que yo lo paso muy mal, pero si no lucha, no lo consideramos como una persona oprimida. Por otro lado, es un teatro que lucha contra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, al acompañar a los oprimidos, si acompañamos a la paz, por ejemplo, en alguna de sus luchas, no estamos yendo a la paz, pobrecillos los de la paz, a ver qué tenéis que decir, sino mira los cabrones del Santander, mira los cabrones de la Caixa, ¿no? Las cosas que están haciendo, acompañando a la paz en decir esas cosas como otra manera de mostrarlo sus luchas, ¿no? De ponerlas como quien va y hace una entrevista a cuello largo o quien hace una manifestación, son maneras de mostrar su lucha, pues el teatro del oprimido es una manera más de mostrar estas luchas, pero no desde el paternalismo, no desde pobrecillos los de la paz, sino al revés, desde su fuerza, mostrarla en un escenario para denunciar ciertas prácticas que excluyen. Los de la paz no son excluidos, son gente víctimas de ciertas líneas de exclusión. Entonces, nadie ha escogido ser excluido. Lola, ¿quieres añadir algo? No, yo como dice Monse, el teatro lo veo siempre desde fuera, entonces yo si aporto algo cuando se desarrolla alguna de las obras es siempre desde el exterior. Soy demasiado vergonzosa como para salir ahí en una obra de teatro, pero bueno, supongo que es una mirada también interesante porque yo la veo como espectadora, ¿no? Es decir, yo lo que hago cuando alguna vez asisto pues a la primera representación o cuando están ensayando tal, es decir, uy, esto por aquí el mensaje llega distorsionado, yo creo que llegaría mejor de otra manera, es decir, me sitúo más como espectadora de ese teatro que como colaboradora. Vale. Es que en Patutoma hacemos mucho énfasis en la investigación. No se trata de qué guays que somos, nos gustaría hablar bien de tal o cual, no.
es qué está pasando y, por ejemplo, Lola es una gran investigadora, ideóloga, y nos basamos en mucho para hablar de la discriminación en los aportes que hace Lola. Leemos muy rápidamente la entrada de Wikipedia, si os parece, sobre Teatro del Oprimido, para acabar de Vale. contextualizar. Y Ujú. bueno, solo explica Teatro del Oprimido, TDO, es una tendencia teatral sistematizada por el dramaturgo, actor, director y pedagogo teatral brasileño Augusto Boal a partir de los años 1960. Actualmente, tanto Julián Boal, su hijo, y su grupo creado en París en 1979 siguen sus teorías desde Brasil y Francia respectivamente. La mejor definición para este sería la de que se trata del teatro de las clases oprimidas y para los oprimidos, para desarrollar una lucha contra estructuras opresoras. El teatro del oprimido recibe influencia del teatro épico de Bertolt Brecht y de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Las técnicas son las que comprenden unos juegos y dinámicas múltiples que se describen en su libro Juegos para actores y no actores, para posteriormente analizar las opresiones y relaciones de poder y así poder combatirlas. En el teatro del oprimido encontramos muchas líneas de trabajo como son el teatro periodístico, el teatro legislativo, el teatro invisible, el teatro imagen, el teatro foro. Esta última es la más conocida, de todos y todas tienen por objeto transformar al espectador en protagonista de la acción dramática y a través de esta transformación ayudar al espectador a preparar acciones reales que le conduzcan a la propia liberación. Me hace curiosidad preguntar cómo estas variantes o estas metodologías específicas que hay de teatro periodístico, legislativo, invisible, imagen y teatro foro, como en qué consisten o en cuál trabajáis vosotras más. Pues el que trabajamos más es teatro foro, Vale. ¿vale? Entonces, hay muchas confusiones, hay gente que habla de teatro participativo, teatro social, teatro no sé qué, ¿vale? Pero el teatro foro sobre todo consiste, primero, en una gran confianza en la inteligencia colectiva. La gente puede llegar a conclusiones, puede llegar a cuestionarse cosas muy importantes. Entonces, ¿en qué consiste? Se pone un problema en escena. No se dan respuestas. El teatro del oprimido no moraliza de, oye, tenéis que tratar bien a este colectivo. No. Simplemente se pone un problema y luego se le pregunta a la gente cuál es la solución de ese problema. ¿Qué quiere decir esto? De que la gente empieza a debatir, ¿no? Puede, nosotros pensamos en 100 soluciones, la gente dirá las 101, o sea, es muy, muy rica, ¿vale? La variedad de opiniones. Es verdad, es participativo, pero el objetivo es que como público lleguemos a encontrar una solución en que un poco veamos la posible transformación de esa situación. Yo como espectadora, ya digo, o sea que suelo situarme fuera, pero al final realmente acabo entrando en la obra porque las obras de Teatro Forum, los espectadores pueden pasar a sustituir a alguno de los actores, es decir, se presenta, por ejemplo, una situación de islamofobia, una situación de racismo, etcétera, donde hay a la persona que es víctima de ese racismo, pero todos los personajes que hay alrededor, ¿no? El racista sutil, el racista agresivo, y se plantea una situación que tú te la puedes encontrar un día en la escalera de vecinos en la cual tú vives, ¿no? Entonces, se trata de un poco ver cuáles serían las posibles soluciones, qué podrías hacer ahí, qué no podrías hacer, porque a veces también te encuentras con situaciones que dices, yo creo que hay algunas en las cuales pues, darte la vuelta y marcharte, porque no, o sea, tienen un nivel, marcharte a lo mejor a poner una denuncia, no quiero decir marcharte a abandonar, pero sí que ves que no hay debate, que no hay posibilidades. Pero hay algunas, y eso de alguna manera experimentarlo en una obra de teatro y en una situación que es calcada de una situación real, pero que puedes volver atrás si te has equivocado y volver a hacerlo, etcétera, pues buscas argumentos, maneras de convencer. A lo mejor has encontrado una en el propio público, y recuerdo, por ejemplo, en una de ellas que había una persona que ayudaba a
a la persona que estaba sufriendo islamofobia, pero lo hacía desde o sea, sustituyéndola mucho, ¿no? Apartando a esa persona y poniéndose él, con lo cual acababa siendo muy paternalista, que tampoco era la solución. Entonces eso se dice, bueno, sí, pero déjala que sea ella. Es decir, bueno, no sé, es decir, es una manera de buscar estrategias, de buscar discursos, y también en algunas ocasiones, yo creo que eso también es muy importante, de darte cuenta de la dificultad que tiene entrar en escena, ¿no? Cuando se está produciendo alguna forma de discriminación o tal, porque, bueno, te puede salir la cosa por donde tú no te esperas, ¿no? Teatro del oprimido lo que no reemplaza es a los opresores. Nosotros ponemos una situación de opresión, unas relaciones de poder sobre escena que vamos a cuestionar. Entonces hay una serie de personajes que podemos reemplazar para acabar con esa situación de opresión. No reemplazamos a los opresores porque asumimos, cosa que como la vida misma, que ellos no van a cambiar nunca su situación porque les favorece. Estaba pensando en esto cuando explicaba Lola la situación en medio del teatro y así. Entonces hay como una persona dinamizando, facilitando o poniendo un poco los límites, porque entiendo que hay una parte como improvisada en todo esto y hay una parte que está como más guionada o más profesionalizada porque son los actores, ¿no? Y cómo se mezclan y cómo se ponen los límites, cómo se conduce la situación o la obra para que vaya a un buen lugar. Sí, a lo largo de la representación, que se calcula una representación relativamente corta, 30, 40 minutos, y luego se hace un debate, hay una persona que dinamiza, pero es lo de siempre, preguntarle al público, ¿qué habéis visto? ¿Estáis de acuerdo con lo que habéis visto? ¿Pensáis que alguien comete un error? ¿Cuál es este error? Y al final la gente acaba desde el público diciendo, ¿no?, cuál es la situación, describiéndolo muy bien, la situación de injusticia, y luego desde el público proponen alternativas para acabar con esta situación de injusticia. Estaba pensando que justamente esta semana hemos publicado el vídeo este de la pirámide de la violencia, bueno, a finales de la semana pasada, hace pocos días, y que me imagino que estas como violencias más micro, ¿no? Más invisibles o más sutiles, ¿no? Que antes también lo comentaba Lola, si te las representan en teatro y las ves ahí explícitamente, pues igual te das cuenta como que igual no has estado muy lejos de haber dicho o hecho algo parecido a eso que se está representando, y como, bueno, capaz igual ayuda, ¿no?, a ver estas actitudes más micro como un poco más claras, ¿no? Sí, tienes el racista tipo, ¿no? Es decir, el más opresor y tal, pero luego ves cómo la gente, pues, para no enfrentarse a este señor que es el vecino, o porque en el fondo, bueno, algunas cosas ya le resuenan, o porque se apunta a hacer el chascarrillo fácil o tal, sin que tú puedas decir que son unos racistas acabados, pero de alguna manera son el colchón del otro, ¿no? Es decir, pues por reír alguna gracia o por intentar, por ejemplo, poner en el mismo nivel al opresor y al oprimido, ¿no? Es decir, bueno, tú no te enfades tan fácil, ¿no? A lo mejor, ¿no? Cuando, bueno, tengo todo el derecho a enfadarme con lo que este señor me dice, ¿no? Es decir, pero aquellas personas que parece que quieran como limar las asperezas, pero que en realidad lo que están haciendo es como perpetuar, ¿no? Son esas personas que yo creo que en muchas de ellas posiblemente no hay una mala intención, pero sí que no se está enfocando correctamente, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú dices, Paul, que al verlo en una obra de teatro, al ver que lo hace un actor, dices, ostras, esto lo dije yo ayer también, ¿no? Porque no tenía ganas de bronca y acabé poniendo en el mismo nivel a unos y a otros, ¿no? Cosas así. Tiene un carácter muy pedagógico esto que estáis haciendo, ¿no? Porque muchas veces también estos conflictos a la hora de señalar un comportamiento racista u opresor a alguien te puede llevar a una situación muy violenta, ¿no? Porque esa persona a sí mismo no se ve como racista, como opresora, y tú muchas veces no tienes ese papel pedagógico para tú enseñarle por qué está siendo racista, ¿no? Y que puede llegar
a quemar mucho el intentar explicarle a alguien por qué esta actitud que ha tenido puede ser opresora. Y me parece que por lo que estáis explicando en el teatro también te puede ayudar a llegar a esas conclusiones a ti solo, ¿no? Sobre todo que es pedagógico porque nosotros a esa persona nunca le decimos eres racista, sino vamos a hablar de un personaje que es racista. Hablamos del tema que nos habíais propuesto, que ya lo habéis comentado y y hemos visto por redes que lo tratáis bastante en vuestros talleres y obras y así, que por cierto preguntan por el chat, Ray Michael, que también está siempre aquí acompañándonos. Buenas tardes, Michael, que guay que estés por aquí. Que por qué zonas hacéis las obras y de qué manera os gestionáis. Monse, te toca. Y después nos metemos con el tema de la islamofobia y así, que es una de las líneas en las que más trabajáis, por lo que nos habéis dicho. Pues ya os imagináis que el teatro pues, es el gran perjudicado de la pandemia, no todo el sector cultural, perdón, no el teatro. Entonces ahora, ¿por qué zonas? Por donde podamos. No hay Coge los bártulos con mucha facilidad. Este jueves haremos una, pero por ejemplo esta mañana hemos hecho una que es contra el racismo, precisamente, que llevamos, por desgracia, 8 años haciéndola, o sea que digo por desgracia, porque significa que el tema aún es vigente, ¿no? Se ha modificado a lo largo de los 8 años, así, pero esta mañana hemos hecho una y es la segunda que hacemos este año, cuando normalmente podíamos hacer de 10 a 15 representaciones de la obra. Y este jueves haremos otra en un instituto que no es abierto al público, lo siento, Ray Michael se llama. Sí. No es abierto, es para los estudiantes de un instituto del Raval, del Instituto Mila y Fontanals del Raval. Vale. Hablando de esto, bueno, solo decirle que os pueden seguir por redes, ¿no? Teatre per tothom, Forn de Pa Teatre per tothom, a Twitter, a Instagram y así, y ahí vais a ir publicando, supongo, las obras abiertas al público que Eso tengáis. Sí. Y Eso también, sí. ahora que hablas de los institutos, entiendo que hacéis talleres en Instis y así, y cómo reaccionan o cómo lo viven a las adolescentes y jóvenes estos talleres, cómo responden. Yo creo que bastante bien. El director de teatro es Jordi Forcadas, mi hermano, que es con el que fundamos Patutom, y él es muy bueno con los jóvenes. De hecho, procuramos que los colectivos con que trabajamos no sea solo de jóvenes, solo de mujeres, solo de musulmanes, sino realmente que sea una diáspora para luego poder ponerlo en escenario. O sea, y los jóvenes tienen una idea del teatro es aburrido, pero es que el teatro se lo ha currado para que los jóvenes tengan esta idea. Pero en el momento de hacer talleres, se divierten. Es que es eso, por ejemplo, ofrecemos teatro los jueves, ¿vale? Gratuito para los jóvenes, de 15 a 20 años. El que quiera venir, puede venir. ¿Por qué? Porque los jóvenes pues no tienen un alto poder adquisitivo. Entonces, si han decidido de pronto pasarse a estudiar teatro, pues serán bienvenidos, porque es un enorme esfuerzo. Nos metemos ya con el tema que decíamos antes, que es el de la islamofobia. Por lo que comentáis y lo que hemos visto, trabajáis mucho también en esta línea. Pues esto, ¿qué es la islamofobia y por qué creéis que es importante hablar de este tema actualmente? Lola. Bueno, en primer lugar una cosa, nosotros después de tiempo de trabajar estas temáticas, vemos que hay ciertas confusiones que surgen con frecuencia y por lo tanto ya empezamos intentando desmontar esas confusiones, ¿no? El hecho de hablar y de trabajar el tema de la islamofobia no implica trabajar cuestiones de Islam, o nosotros no hablamos, digamos, cuando estamos hablando de acciones, de sentimientos, de prácticas islamófobas, no estamos hablando de las personas musulmanas, sino que estamos hablando de nosotros mismos. Es decir, la islamofobia
es una mirada y una actitud, en ocasiones va más allá hasta de una actitud, de unos hechos, digamos, de discriminación, a veces agresiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No es que sea fácil de definir. Nosotros nos basamos en un informe, que es el informe Runimed, que pone algunas, como algunas ideas, ¿no? Que si se cumplen, digamos, estaríamos delante de una actitud, de un sentimiento, de una expresión islamófoba, ¿no? Una sería ver el Islam como un bloque monolítico, como algo estático, como algo sin diversidad interna, ¿no? Sino como una cosa única e inmóvil. También la idea de ver el Islam y a los musulmanes como un otro, ¿no? Como algo que está aparte de los valores de nuestra cultura, etcétera. Ver también el mundo musulmán en su globalidad, porque ¿no? La enorme diversidad, pero en su globalidad verlo como inferior a Occidente. Hablar del Islam como violento, agresivo, amenazador, que apoya el terrorismo, etc. Luego, es muy frecuente, por ejemplo, que cuando hay una crítica a Occidente hecha por musulmanes, se ha recibido como si una persona musulmana, incluso que es española o francesa o lo que sea, no puede hacer una crítica, no se permite que una persona musulmana haga una crítica, se recibe con mucha agresividad. Y luego, por supuesto, esa hostilidad o esa manera de entender el Islam y los musulmanes en su conjunto se hace servir de alguna manera para prácticas discriminatorias y se naturaliza, es decir, se plantea como algo natural y normal, ¿vale? Y a mí esta parte es la que me parece más preocupante, ¿no? Es decir, que se esté normalizando esa discriminación, bueno, esa consideración negativa, que evidentemente hay cosas negativas, ¿no? En las comunidades musulmanas, como en todas partes, pero ver ese Islam de una sola manera y siempre negativa, que naturaliza esa discriminación, esa persecución, bueno, situaciones algunas de extrema gravedad. Montse. O sea, un musulmán del Marruecos no es lo mismo que un musulmán de Pakistán, ¿no? Entonces, no son un bloque monolítico, no todos los musulmanes del mundo son iguales. Es como decir, un cristiano de España es lo mismo que un cristiano de Estados Unidos, cuando en Estados Unidos un cristiano puede ser protestante y aquí católico. Hay millones y millones de personas musulmanas y, lógicamente, más allá de las creencias religiosas y de seguir o no una determinada religión, hay muchas cuestiones históricas, culturales, etcétera, que hacen que la diversidad de costumbres, de maneras de vivir el Islam, de tradiciones, de espiritualidad, etcétera, sea tremenda. Estaba pensando ahora mientras lo respondíais que le hicimos la entrevista el año pasado a Nassara, que es como activista feminista saharaui y así. Creo que nos escribisteis a raíz de esa entrevista porque una de las preguntas que le hicimos fue en plan, vale, ¿y tú ves como todas las ramas del Islam como igual de reaccionarias y machistas y discriminatorias hacia la mujer, que ella como lo enfoca mucho en este ámbito? Y nos vino a decir que sí que hay diferencias, pero que el eje discriminatorio hacia la mujer y machista y patriarcal es bastante común. ¿Cómo lo veis esto? Bueno, yo creo que el patriarcado y el machismo nos lo encontramos, vamos, debajo de las piedras y en todas partes, ¿no? Si resulta que tuviéramos, digamos, unas creencias religiosas o unas costumbres culturales de toda una serie de población del mundo donde ese
machismo y ese patriarcado estuviera ausente, yo sería la primera que me iría caminando para allí, ¿no? Es decir, fijo que sí, que hay patriarcado, que hay machismo, etcétera. Pero esa es una de las distorsiones que yo creo que se dan muy, muy frecuentemente respecto al Islam. Considerar que el Islam es eso. Lo que hay es, para empezar, me gustaría aclarar que para trabajar islamofobia no tengo que ser experta en el Islam, eso es para las personas musulmanas, ¿vale? Son ellas las que de alguna manera tienen que hacer los cambios que se consideren dentro del Islam, etcétera. Pero yo de la misma manera que he leído a feministas musulmanas que cargan, digamos, que dicen que el patriarcado y el machismo que sufren está en relación con la religión musulmana, conozco a feministas musulmanas, islámicas, que plantean que es a través del Islam y sobre todo de una lectura directa del Corán, que tienen todos los elementos dentro de esos textos sagrados, digamos que son el Corán y los otros que no, ya digo, no soy una experta, pero que en esos mismos textos tienen la respuesta feminista, ¿no? y de derechos, derechos para las mujeres dentro de ese mismo Islam. Es decir, es evidente que hay dos interpretaciones muy diferenciadas y dos tipos, digamos, de feministas musulmanas que lo ven desde lecturas completamente diferentes, ¿no? Yo no sé, a mí se me ocurre Shirin Atbli, que es una persona que ha venido invitada varias veces a Barcelona, que es una mujer española de origen sirio que yo creo que ahora está viviendo en Marruecos, que ella, por ejemplo, dice que ya no necesita mencionarse como feminista, puesto que como musulmana el Islam ya es feminista si tú acudes a las fuentes, ¿no? Bueno, yo creo que precisamente es eso, es decir, es esa diversidad, es eso de cómo en una misma fe religiosa, que yo ni comparto ni conozco en profundidad, se pueden hacer esas dos lecturas tan diferenciadas, ¿no? Tan diferenciadas entre ellas. Ahí es donde yo creo que se empieza a romper la islamofobia, cuando tú planteas esa enorme diversidad interna, ¿no? De todas maneras, no hay que perder de vista que la islamofobia, ¿no?, se ha de combatir, ¿no?, desde hablando de los europeos, hablando de todos los que hacen islamofobia. No se trata tanto de defender a los musulmanes, ellos ya sí creo de generar alianzas con las luchas que pueden estar haciendo, dar explicaciones como la que viene de dar Lola, totalmente hay que darlas, pero aquí se trata de cuestionar a Europa y a los fake news y a la ultraderecha y a las miles de mensajes que se dan que simplemente fomentan la discriminación contra una persona porque es musulmana o porque creen que lo es, porque eso también es muy grave, que se identifica una serie de poblaciones como, ¿no?, de población como musulmana cuando igual es simplemente que corresponden a un estereotipo de raza que no les gusta a los europeos blancos, ¿me entendéis? Es eso, hay que luchar contra la islamofobia, contra toda una serie de eventos, gentes y partidos políticos de ultraderecha que están fomentando esto. No se trata de hablar del oprimido, sino que se trata, como se hace en el teatro, ¿no?, de buscar estrategias contra el opresor. Y el opresor aquí, en este caso concreto, en otras situaciones no digo que no haya otras formas de opresión, que pueden ser personas musulmanas, evidentemente, pero aquí en Europa y aquí el opresor es aquel que tiene una actitud islamófoba, racista, discursos de odio, etcétera, 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 hacia una comunidad que es absolutamente diversa, pero es muy curioso porque eso forma parte de alguna manera de esa naturalización que decíamos de la islamofobia. Nadie te pregunta si estás defendiendo los derechos de las personas LGTBI. A mí nunca nadie me ha preguntado si soy lesbiana por el hecho de defenderlas. Dan por supuesto que puedo defender los derechos de las personas LGTBI sin formar parte del colectivo. Sin embargo, me han preguntado en varias ocasiones si soy musulmana. Juanma, ¿qué querías preguntar?
Sí, yo igual para Lola, por preguntarte un poco de cómo el origen de esta islamofobia, porque me da la sensación de que aquí en España está como muy en el caldo de cultivo desde que nos educan. Por ejemplo, pues yo que sé, la historia de España está basada no solo en el descubrimiento de América, bueno, la historia de España que nos cuentan, sino en la Reconquista. O sea, hay como un caldo de cultivo ya muy que te hace muy propenso a odiar la religión del Islam, ¿no? Entonces, ¿esto de dónde nace o dónde viene recientemente? ¿O es que viene de hace mucho? Viene de hace mucho y viene, por ejemplo, pues eso, de esa historia escrita por los vencedores, ¿no? Y los vencedores no fueron o sea, no, nos han explicado una historia que es mentira. No hay reconquista, porque no hubo conquista. Es así de claro. Es decir, teníamos un territorio que era la península ibérica, que no era ni España, era la península ibérica en la cual había, llamémosles españoles por ser el territorio, ¿no? Pero castellanos, andaluces, llamémosle como sea, que eran judíos, que eran musulmanes, que eran cristianos, muchos de ellos, digamos, del norte de África, racialmente, podríamos decir, o sea, ¿verdad? Había blancos, había gitanos, ¿vale? Había personas en la península también gitanas, y hubo, bueno, pues unos personajes que adquirieron muchísimo poder y que tenían otra idea de lo que tenía que ser este territorio, ¿no? Y este territorio tenía que ser uno, de un solo color, de una sola fe, de una sola lengua y de una sola etnia, casi podríamos decir, ¿vale? Y entonces los españoles católicos persiguieron y masacraron también a españoles, digo españoles por lo del territorio, gitanos, que de esos nos olvidamos siempre, musulmanes, ¿vale? Y judíos. Pero no hubo reconquista, lo que había era personas en este territorio que vivían aquí, o sea, una reconquista 800 años después, si la misma historia, porque claro, eso no se puede esconder que fueron 800 años de presencia de musulmanes. Si hubo 800 años, es que esos señores eran tan de aquí como cualquier otro, es decir, no eran ni extranjeros, ni invasores, ni nada. Era una diversidad que esta sociedad tenía y que un determinado sector de esa sociedad diversa decidió que no quería más diversidad en esta sociedad y que solo tenía que haber una lengua, una religión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me gustaría preguntaros es cómo criticamos o somos críticos con el Islam, ¿no? Que al final es sano ser críticos con las cosas que nos rodean y especialmente creo con las religiones. Que tienen un punto pues muy dogmático, es fácil que lleven a movimientos o tendencias fundamentalistas y así, y violentas o excluyentes también. ¿Cómo hacemos para ser críticos sin caer en la islamofobia? A mí no me gusta el Opus Dei, lo odio. El Opus Dei es, ¿no?, una expresión, ¿vale? Pero yo no voy preguntando por ahí, ¿eres del Opus Dei o no? Yo me imagino que entablando una relación con alguien tan católico como para ser del Opus Dei, pues habrá un debate interesante entre esta persona y yo. Lo que pasa con, ¿no?, los musulmanes, que muchas veces no lo son, sino que se identifica un perfil étnico con una religión, ¿vale? Es otro fenómeno diferente a las religiones. Yo creo que se puede ser crítico con el Opus Dei o igual con el wahhabismo, dime cómo se llama. Wahhabismo. Exacto, sin necesidad de que cuando me encuentro una mujer con velo esté diciendo, mire, pobre, como me la tienen de oprimida. Yo puedo ser crítica, digamos, o lo soy, con las élites religiosas, es decir, no tanto con las creencias o con la espiritualidad. Yo soy crítica con el clero, por ejemplo, ¿no? Es decir, y con el poder que tiene la Iglesia Católica en este país. Con las personas católicas depende. No conozco personas católicas que son absolutamente infumables en base a su fe o a lo que ellos dicen que dice su fe, y conozco personas católicas que tienen como ejemplo, más que una crítica al Islam, yo no haría una crítica al Islam, yo lo que haría es la crítica
y a mucha gente, además en este caso musulmana, como también de otras religiones, la crítica a personas musulmanas cuyas ideas que ellos dicen que están basadas en el Islam, pero curiosamente otras personas también musulmanas dicen lo contrario, con lo cual será una determinada interpretación, pues son machistas, o, por ejemplo, para irme al extremo más extremo, ¿no? Personas que cometen atentados en nombre del Islam. Yo conozco a mucha población musulmana y lo primero que te dicen es no hay nada que esté más fuera del Islam que matar a un inocente en un ataque terrorista. O sea, si algo no es esta persona, es musulmana, diga ella lo que diga, ¿no? Entonces, yo creo que las críticas pues hemos de tener la capacidad de ser críticos siempre, pero no tanto y para mí no es al Islam a lo que hay que criticar o al cristianismo, hay que criticar qué hacen ciertas personas en base o escudándose o justificándose en base a un supuesto Islam verdadero, cuando lo que ves es que otras personas que se consideran a sí mismas igual de islámicas o igual de musulmanas o igual de buenas musulmanas tienen otras prácticas y otras maneras de entender el mundo. Entonces, yo no voy... yo cuando hablo de las religiones me dicen, pero es que tú sabes que en muchas religiones hay mucho, o sea, en las religiones hay machismo y homofobia. Yo lo siento, pero siempre digo lo mismo, y en el fútbol también. No vamos a prohibir el fútbol o no nos vamos a poner en contra del fútbol, sino en contra de la homofobia y el machismo que hay en el fútbol. Por nuestra parte, nada más. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por invitarnos y por aguantarnos el rollo tanto tiempo, madre mía. No, ¿Cómo nos enrollamos, Montse? Súper interesante. Muchas gracias por venir a contárnoslo y también gracias por el trabajo que hacéis. Y un abrazo súper fuerte a todas y a todos. Muchas gracias. Sí, gracias. Y también esperamos que os haya interesado a todas las que nos habéis seguido. Y un abrazo enorme, cuidaros mucho y nos vemos mañana. Chao, chao.